A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. La pandemia provocada por el coronavirus ha golpeado al planeta en su conjunto. No se salva ninguno de los continentes y esta pandemia ha globalizado, en definitiva, a toda la especie humana. Pero como resultado de la situación grave que afronta la Tierra, es muy probable que tengamos otro tipo de circunstancia post-pandemia, como precisamente la desglobalización, el interés de los países por resolver dentro de sus fronteras sus problemas y una serie de situaciones que, con el golpe feroz a la economía planetaria, también es probable que se advierta algo parecido al Plan Marshall que caracterizó una de las posibilidades y opciones económicas de solución tras la Segunda Guerra Mundial. En esta noche tengo el privilegio de contar con el periodista y escritor Jorge Ortiz García, a quien, tras darle la más cordial bienvenida al programa Poder Ciudadano, le consulto cómo advierte el mundo luego de la pandemia. Muchas gracias, Patricio, por su invitación. Muy buenas noches. Yo creo que si vemos la historia, todas las grandes pandemias han alterado profundamente el rumbo del mundo. Pasó hace 100 años, después de la gripe española, el mundo se enfrascó en esa crisis económica y política de los grandes autoritarismos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Después de la peste bubónica, de la peste negra de 1347 a 1341, terminó la Edad Media, en definitiva, y empezó el Renacimiento, cuando la primera epidemia de la historia, 430 años antes de Cristo, la peste de Atenas, terminó la hegemonía en el Mediterráneo de la cultura griega, que en ese momento era la cultura predominante en el mundo conocido. No veo por qué no pueda pasar lo mismo hoy, que el mundo se cambie tan profundamente como hoy mismo no podemos imaginarnos. Creo yo que en todo caso el cambio se viene, el cambio será profundo, el cambio será rápido, y será mejor que tengamos conciencia de que en medio de esta turbulencia que va a generar la pandemia, puede derrumbarse lo que va quedando de mejor de la civilización, que es el orden liberal. Si dejamos que el orden liberal se precipite, el mundo puede caer en una situación, y obviamente más nuestros países frágiles, periféricos, débiles, se puede precipitar en un torbellino de autoritarismos, de populismos, de radicalismos y también de violencia y odio. Muy grave, ciertamente, lo que usted anota, y en situaciones complejas como las que vive el Ecuador, con una pérdida constante de empleo y trabajo, y con una creciente pobreza, lo que usted anota puede ocurrir, mucho más cuando se dice que en el pasado vivíamos mejor, naturalmente dentro de una ficción y dentro de una propuesta populista y corrupta. Pero ya vimos en el Cono Sur, en Argentina, que precisamente la gente votó por sus verdugos. La situación es muy compleja. ¿Cómo ve entonces una opción real en función de una pospandemia que evite que llegue no solamente la vacuna para inmunizar a la población, sino también algún tipo de vacuna? ¿Cuál es la vacuna posible para inmunizar a la población de estos populismos y de estos absolutismos?
Creo que la solución, Patricio, pero que me parece que lamentablemente en este Ecuador fragmentado y dividido y enfrentado va a ser muy difícil, pero yo creo que la solución sería que las fuerzas democráticas, las que quieren llevar la prosperidad al país, que no ofrecen milagros, soluciones a corto plazo, que no ofrecen cama, dame y chocolate, sino ofrecen trabajar con fuerza, con honestidad, con rectitud durante varios años para sacar al país de esta crisis. Esas fuerzas deberían conglomerarse, deberían crear un gran frente democrático que evite que el Ecuador caiga en el radicalismo. Tenemos varios peligros a las puertas. Mucha gente sigue convencida, muy equivocadamente, y entiendo sus motivos, que el gobierno de Correa fue un buen gobierno. Lo creen porque en esa época había dinero en abundancia. 6 años, 7 años en el precio del petróleo por encima de $100 por barril. Era una cantidad enorme de dinero que fue mal gastado, que fue usada en obras más visibles que necesarias, algunas necesarias sin duda, pero sobre todo propagandísticas, y fue robada, fue saqueada, el país fue saqueado. Pero mucha gente tiene en la retina ese recuerdo de un Ecuador en el que había dinero y equivocadamente cree que se debía a la habilidad como gobernante de Correa. Todo lo contrario, Correa fue un muy mal gobernante que gastó esos 350.000 millones de dólares que el Ecuador recibió en esos años, y encima dejó al país endeudado. Encima no logró que el Ecuador tenga hoy una economía que subsista por sí solo. Somos más vulnerables que nunca antes, habiendo tenido todas las condiciones para ser un país más sólido. Creo yo que si las fuerzas democráticas se conglomeran, si se crea un gran frente democrático que le plantea al Ecuador soluciones viables, realizables y al mismo tiempo deseables en el mediano y en el largo plazo, se podría evitar que el Ecuador vuelva a caer en el populismo, en el correísmo, en el radicalismo, en cualquiera de esos ismos que tanto engañan a la gente y que tanto daño le hacen. Sin duda, el problema medular tiene que ver con la falta, yo digo, de responsabilidad cívica de las organizaciones políticas que, lejos de ser partidos políticos, lejos de tener ideología, propuesta de gobierno, planes de acción, escuelas de capacitación, lo que se han convertido es en verdaderos espacios y más bien empresas de corte electoral. No escuchamos ni un tipo de propuesta en la línea de lo que el Ecuador requiere, y lo que advertimos en el panorama son entre 15, 20 posibles candidatos que lamentablemente no le aportan en soluciones concretas al Ecuador. Con ese tipo de estructuras, ¿cómo poder hacer acuerdos válidos en democracia que permitan no tener una proliferación de candidatos, que es lo que le ayudaría finalmente a un correato que, contando entre el 17, 20, 22%, bien podría estar muy cómodo en una segunda vuelta, por supuesto, por esta proliferación de candidaturas? Creo yo que, teniendo tan poco tiempo por delante, no podemos aspirar a que las organizaciones políticas se conviertan en partidos políticos serios, orgánicos, estructurados. Lo que podemos aspirar sí es que los medios de comunicación, quienes tienen todavía acceso a los medios de comunicación, quienes todavía ejercen el periodismo, yo tuve que dejarlo por la persecución que sufrí hace 10 años, tuve que dejarlo. Pero creo que el periodismo tiene en este momento una labor muy importante que cumplir, que es decirle a la gente que cada candidato que va apareciendo y que va fragmentando el voto le está traicionando al país, está dificultando la recuperación, está haciendo que salir de esta crisis sea más larga, más difícil, más doloroso. Creo yo que hay que decirle eso, porque como usted muy bien decía, Patricio, la proliferación de candidatos puede hacer que cualquier aventurero, cualquier populista, cualquier radical con 20% de los votos esté en la segunda vuelta, y como todos sabemos, en una segunda vuelta electoral todo puede pasar, especialmente lo peor. Entonces creo yo que hay que decirle a la gente, que hay que concientizar a la gente que debemos crear una coalición de organizaciones democráticas
que resistan los embates que van a ser muy fuertes porque tienen mucha plata del populismo, del radicalismo, del correísmo, y crear una estructura de poder que permita al Ecuador salir de la crisis. El próximo gobierno tendrá que afrontar muy duras pruebas, y si no es un gobierno muy serio, un gobierno de unidad, no con la división que tan agudamente propició el correísmo, sino un gobierno de unidad, de conciliación, de consensos, de acuerdos. El Ecuador no saldrá de esta crisis. Sin Todos, duda. especialmente los más frágiles, pagarán las consecuencias. Así es, Jorge. El problema central advierto en el hecho de que la prensa que ha recuperado espacios de libertad tenga la responsabilidad de informar adecuadamente a la ciudadanía de este tipo de peligros y buscar e impulsar proyectos serios de coalición que permitan advertir primero la gravedad de la crisis y mecanismos sensatos de solución. Sería suficiente recordar lo que pasó, Jorge, en Quito y en Pichincha, en donde se alzaron con el triunfo discutible de todas maneras personajes que no tenían más del 24% frente a la cantidad de candidatos que habían tanto para la alcaldía y la prefectura de Pichincha. Eso podría reeditarse, y eso es un negocio para el nefasto y corrupto Correato, que se frota las manos al momento en que advierte que existe, como siempre en el Ecuador, una enorme cantidad de candidatos. Más allá de la actividad de la prensa, más allá de la posibilidad de recordarle al país lo que significó la dictadura populista y criminal de Correa, también se hace necesario advertir que esta fue una propuesta que se alejó totalmente de la mentirosa revolución ciudadana y que únicamente su posición estuvo sustentada en una gigantesca campaña publicitaria. Usted, Jorge, fue víctima de esa dictadura atroz. ¿Qué podemos hacer para virar la página y darle certeza a un electorado que todavía tampoco confía en un Consejo Nacional Electoral que no le brinda las suficientes garantías? Yo le confieso, Patricio, que me siento pesimista con respecto a lo que viene. Veo que hay una enorme responsabilidad en gran parte de las organizaciones políticas y sobre todo en los liderazgos políticos. Cada uno de ellos, cada pequeño líder que hay por ahí sigue creyendo que él puede ser el redentor, que en medio de esta confusión, de este caos, de esta circunstancia tan especial, tan extraordinaria que está viviendo el país, todos ellos piensan, o cada uno de ellos piensan, ¿y por qué no puedo ser yo el redentor? Y cada uno pensando en eso, lo que están haciendo es fragmentando peligrosamente las fuerzas del centro. Con un agravante, usted decía, el correísmo se frota las manos viendo que aparecen todos los días aspirantes a la presidencia, muchos de ellos sin ninguna posibilidad de nada. Yo creo algo más. Yo creo que tal vez el correísmo incluso está propugnando, está apoyando, a lo mejor está hasta financiando muchas de esas candidaturas pequeñas, con el propósito precisamente de incentivar la fragmentación de las fuerzas democráticas, de manera que el correísmo vuelva a tener posibilidades. Vemos las encuestas. Correa sigue teniendo un respaldo de 22, 23, 24%. Usted muy apropiadamente decía, todo eso se montó sobre un gigantesco, esa palabra utilizó, gigantesco aparato propagandístico. Yo le agregaría a lo de gigantesco, eficiente, eficaz, brillante, iluminado. El aparato propagandístico del correísmo fue excelente, que engañó a mucha gente y la tiene todavía engañada. Y yo creo que con todo el dinero que tiene el correísmo, sabemos proveniente de dónde, pueden estar incentivando a candidatos para que se lancen y fragmenten la votación democrática. Lamentablemente queda tan poco tiempo para que la gente sea consciente de eso, que podemos temer lo peor. Ojalá que el Ecuador reaccione. Algunas veces en su historia, el Ecuador ha reaccionado en artículo mortis. Ocurrió en 1859, el Ecuador estaba prácticamente
destruido, dividido en 4 gobiernos que eran prácticamente 4 países, 1859, y reaccionó y logró mantener la integridad. Ahí vino el gobierno de García Moreno, y el Ecuador logró no solamente sobrevivir como país, sino que se hicieron algunas de las obras de integración nacional más importantes, como la carretera Quito-Guayaquil. Yo espero que esta vez ocurra lo mismo, que haya una reacción en el último momento de los ecuatorianos, y nos demos cuenta del peligro de volver a caer en el populismo, en el radicalismo, en el extremismo, en el correísmo, en cualquiera de estos, insisto, estos ismos tan peligrosos y a la larga tan dañinos. Jorge, considero que es fundamental para la sobrevivencia del Ecuador el construir una agenda mínima de consensos básicos nacionales. Si es que no nos ponemos de acuerdo en 3 o 4 puntos concretos, la situación es mucho más grave. El primero, el tema de la economía. ¿Cómo recuperar empleo y trabajo? ¿Apoyamos o no un nuevo país agroexportador? ¿Apoyamos o no un nuevo país que estimule a un recurso importantísimo que es el turismo para manejarlo desde ángulos ecológicos? Eso en la parte económica, dinamizando empleo y trabajo. En la parte social, ¿qué vamos a hacer con la seguridad social que está prácticamente en cuidados intensivos? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue entregado siempre a las manos de politiqueros con uñas gigantescas que lo usaron como caja grande y que lo han liquidado. Hay que recuperar la institución de la seguridad social. Esto, entre otros puntos, en función de construir una agenda mínima y desde ahí avanzar en un proyecto que le permita al Ecuador salir adelante. ¿Cuál es su criterio? Creo que usted ha mencionado algunos temas en los cuales las organizaciones políticas y sus caciques podrían ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo en que, sea cual fuera el resultado de las próximas elecciones, se van a impulsar algunos sectores. Usted mencionó, por ejemplo, el turismo. Usted mencionó la necesidad de salvar la seguridad social, que ha sido sistemáticamente saqueada por los gobiernos, especialmente por el anterior. Esos temas podrían ser temas de una agenda nacional común de las fuerzas democráticas, y todas ellas comprometerse a, si es que ganan la presidencia, apoyarla, y en todo caso, desde la Asamblea Nacional, con sus diputados, respaldarla, impulsarla, propiciarla. Lamentablemente en el Ecuador, conversar, llegar a acuerdos, llegar a entendimientos, llegar a consensos se ha convertido en mala palabra. Los llamamos pactos, incluso la prensa. Y ahí tenemos que hacer un mea culpa quienes hemos ejercido el periodismo. Muchas veces, cuando 2 o 3 o 4 sectores políticos se ponen de acuerdo, en vez de decir, qué bueno, se han puesto de acuerdo en beneficio del país, han tratado de crear plataformas comunes, decimos pacto y reparto, y pensamos en la parte negativa, no en la parte positiva de un entendimiento. Yo creo que este es el momento de llegar a un entendimiento. Si no nos entendemos los ecuatorianos, si no superamos esa división tan profunda que fue tan perversamente fomentada por el correísmo, que hizo que como nunca antes en la historia del país, el Ecuador se encuentre dividido en 2, que los unos no conversen con los otros, que los unos odien a los otros, que los unos acusen de todos los males a los otros. Si no superamos esa división que generó el correísmo y que durante 10 años y medio impulsó día tras día en su propio beneficio, pues el Ecuador está destinado a episodios muy malos, en que salir de esta pandemia va a significar mucha sangre, mucho dolor y muchas lágrimas. Para todo esto se hace necesario recordarle en forma permanente al pueblo ecuatoriano las lacras, las condiciones gravísimas que son herencia del correato. Desde el punto de vista de la comunicación, usted fue un distinguido y es un distinguido periodista que con la mayor entereza, que con talento, que con fortaleza, que con valentía luchó, pero que también fue perjudicado por esa dictadura inmoral.
También hay que hacer rectificaciones desde el sector de la prensa. También hay que revisar una serie de conductas al interior de la ciudadanía. Todos tenemos que poner una cuota de revisión de lo que han sido nuestras fallas para entender cómo podemos visualizar un nuevo Ecuador. Así es, Patricio, es evangélico aquello de que con frecuencia vemos paja en ojo ajeno y no vemos viga en el propio. Y con mucha frecuencia nos ha pasado eso, que incluso la prensa tiene una actitud excesivamente crítica. Yo siempre he sido partidario de una prensa cuestionadora, de una prensa que sea una constante controladora del poder. Yo creo que la prensa no debe ser ni primer poder, ni cuarto poder, ni décimo poder, debe ser un contrapoder. La prensa independiente debe balancear ese poder, la fuerza del poder público. Y para eso es necesario que la prensa tenga una actitud crítica, una actitud, si hace falta, confrontacional, pero tampoco al llegar al extremo de ver paja en ojo ajeno y no ver viga en el propio. En el Ecuador también hay cosas buenas, y ha habido siempre cosas buenas. Yo recuerdo congresos ecuatorianos en que se trabajaba en sesiones largas, las comisiones, hasta tarde, en la noche, recibiendo a comisiones para aprobar proyectos de leyes del mayor beneficio posible. Y si al día siguiente, en la discusión de ese proyecto, uno de los diputados se comía un sándwich, las cámaras de televisión iban a apuntar al diputado que se comía el sándwich, y la noticia de esa noche era: los diputados comen, los diputados dedicados al lunch en vez de trabajar, cuando no era así. Entonces, claro, la gente llegó al convencimiento de que la política es un nido de víboras y de rateros, y no cabe duda. En la política ecuatoriana hay una enorme mediocridad, una enorme falta de talento, una enorme falta de lecturas y de reflexiones, una deshonestidad muy generalizada, pero también hay excepciones. Hay políticos muy serios, muy dedicados, muy trabajadores, muy honestos, que quieren tener espacios de poder para hacer el bien por el país, para trabajar bien por el país. Lamentablemente nos enfocamos en los defectos y no siempre en las virtudes. Y aquí hay gente que está dispuesta a trabajar, que ha dejado la paz de sus hogares, de sus profesiones, para meterse en la política con todos sus avatares, con todos sus sinsabores. Lamentablemente, no siempre los ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos y también los periodistas, no siempre distinguimos la paja del trigo y metemos a todos en lo mismo saco. Políticos, ladrones, sí, hay muchos, pero también hay los así que no. Es. Tenemos y que eso, tener el y cuidado de eso sin duda, bien. Es así, Jorge, y de eso sin duda también tiene una responsabilidad la prensa, sin duda alguna. No se puede poner a todos en una sola funda, porque eso deteriora el sistema democrático y porque además se cometen injusticias. En la parte final del programa, entendiendo que vamos a asistir a una campaña electoral diferente, seguramente se van a manejar mucho a través de redes sociales y otras propuestas totalmente distintas que tienen que ver con la pospandemia. Yo quisiera pedirle a Jorge Ortiz García, periodista al que el país respeta, escritor al que el Ecuador sigue, que le deje un mensaje a la juventud ecuatoriana. Yo diría, Patricio y compatriotas, que tenemos que ser responsables con nuestra participación en la vida pública. Los ecuatorianos con mucha frecuencia nos quejamos, y tenemos razón de quejarnos, de lo mal administrado que ha sido el país, de lo mucho que ha sido saqueado, de lo mucho que ha sido engañado, pero también ha sido responsabilidad nuestra. Los ecuatorianos muchas veces no hemos sido suficientemente responsables a la hora de elegir. Nos hemos apartado de los temas de la vida pública porque la consideramos despreciable, repugnante, propia de canallas. Y yo creo que eso, la no participación de la gente, ha facilitado que la política se llene de maldad, de mediocridad, de deshonestidad. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que reaccionar, tenemos que tomarnos la política en serio, tenemos que saber
distinguir cuáles son las organizaciones, los sectores y los líderes en capacidad de trabajar honestamente por el país, y quiénes son los que solamente piensan en su poder, en su gloria, en su vanidad, en la pompa del poder. Y yo creo que este momento, después de la crisis económica que heredamos del gobierno anterior, del deterioro de la situación económica a lo largo de estos 3 años y medio, de la crisis probablemente sin precedentes en la historia del país que ha dejado la pandemia, creo que no solamente tenemos que hacerlo, estamos obligados más que nunca a ser muy responsables para no caer nuevamente en engaños, en campañas propagandísticas, en publicidades, en populismos, en ofertas desmedidas e irrealizables, para que podamos elegir bien, de manera que eligiendo bien no tengamos que quejarnos siempre de lo mal administrado que esté el Ecuador. Un privilegio para Poder Ciudadano conversar con Jorge Ortiz García. Con ustedes nos vemos el próximo viernes a las 21 horas en la señal de Telesucesos y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.